Gloria al Señor. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Vamos a poner en las manos del Señor este momento. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos llegar a tu casa, Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, que por ella es que estamos de pie, Señor, y hemos podido llegar a tu casa, Dios, para alabarte, para bendecir tu nombre, Dios, y también para escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Padre, unge mis labios, Dios, que no sean mis pensamientos, Señor, que no sea nada mío, Dios, que solamente sea tu palabra, Dios, lo que tú quieras hablar, Señor, a cada uno de nosotros, Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Y pues quiero felicitarlos porque están en la casa del Señor. Este día que allá afuera se anda celebrando que el día del amor y que la amistad y estaba mirando ahí muchos negocios están vendiendo flores, peluches y todo. Qué bueno, ¿verdad? Pero es más importante que estemos en la casa del Señor, porque vamos a hablar de un amor no como el que nosotros damos, no un amor a veces bajo interés, sino que vamos a hablar de alguien que dio un amor sin límite, un amor que no se puede comparar con nada. Yo sé que las mamás, las mujeres aman mucho a sus hijos porque lo anduvieron 9 meses en su vientre. Y a veces yo he escuchado que dicen: no, es que los hombres no sienten tanto amor por los hijos. Pero déjeme decirle de que allá muy adentro, allá en el fondo, en lo más profundo del corazón, sí tenemos amor por nuestros hijos también. Amén, los amamos. Y algo importante que yo he notado es que hay personas, yo conocí personas que les gustaba andar hablando de todo el mundo, pero ¿sabe qué es lo que yo me fijaba? Que de sus hijos no hablaban, y a veces las tenían como las personas chismosas, les decían del pueblo, les decían el noticiero, pero nunca hablaban en mal de sus hijos. Y un día yo medité y dije: bueno, esta señora no habla mal de sus hijos. ¿Por qué? Porque los amaba. Y de igual manera Dios nos ama a nosotros, que no le importa cómo somos nosotros. Y Dios decidió enviar a su Hijo a esta tierra por nosotros. Estamos estudiando el libro de Marcos, y yo meditaba en que el libro de Mateo presenta a Jesús como un rey. Dice en Mateo 2:2, dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, refiriéndose a los magos. Entonces Mateo presenta como el gran rey, y lo es porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Ese es nuestro Dios, ese es Jesús. Zacarías, los profetas dieron la profecía. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto fue lo que Mateo escribió de Jesús. Y leía en el libro de Juan presenta a Jesús como el unigénito Hijo de Dios, el Creador. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
También en Génesis dice la Biblia de que cuando Dios dijo hagamos al hombre, no dijo voy a hacerlo, dijo hagámoslo. Por eso el apóstol Juan lo presenta como el Hijo unigénito de Dios, el Hijo que ha estado con Él desde el principio. Pero Marcos lo presenta de otra manera. Marcos lo presenta como el siervo, y de eso vamos a hablar. Marcos enfoca su rol de Jesús como un siervo, no solo para la humanidad, sino que también para Dios. Marco le tomó más importancia a lo que Jesús hizo, la razón por qué Jesús estaba en este mundo. Dice el libro de Marcos 10:45. Vamos a ir a Marcos 10:45. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que está diciendo el apóstol San Marcos, que Jesús vino a servir, no vino a ser servido. Él podía haber venido y haber nacido quizás en un gran palacio. Él pudo haber venido y desde que vino empezar a dar órdenes: hagan esto, hagan lo otro. A veces nosotros, quizás hay personas afortunadas que crecen en lugares lujosos, y Jesús lo podía haber hecho porque Él es el creador, como lo dice Juan, y también Él es el rey, como lo dice Mateo. Pero sin embargo a Él no le importó, y dice la Biblia que Él nació en un humilde pesebre. Desde allí comenzó Jesús a mostrar su humildad, que es una de las características que Él nos dejó. Dice en el libro de Marcos 2, Marcos 2:13 dice: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Jesús fue tan humilde que a él no le importaba. Él, siendo el rey, siendo el creador de este mundo, Él vino y no escogió a la gente de alta categoría, como hablábamos la vez pasada del centurión o del principal de la sinagoga, sino que Él, como dice en Marcos 10:45, que Él no vino a ser servido, sino que a servir. Entonces Él se juntaba con esta gente. Dice que se juntaba con los pecadores. Dice con los pecadores en el 2:15: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, refiriéndose a Leví, dice junto a la mesa, junto con sus discípulos,
de él muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa. Y por eso lo criticaban a Jesús, porque él era una persona humilde. Él no andaba buscando a los más estudiados o a los que tenían más alto puesto para juntarse y ir a comer. Y aún nosotros, siendo cristianos, a veces tenemos esas preferencias. A veces nosotros podemos reunirnos y a veces podemos hacer una fiesta y decimos: no, aquel no hay que invitarlo. Aquel hermano mucho habla. No, aquel no me va a dar, no me va a traer un buen regalo. A veces pasa, hermanos. No aquí, ¿verdad? En otra iglesia. Pero a veces tenemos esas preferencias. Y sin embargo Jesús no era así. Jesús no nos dejó esa enseñanza. Él se juntaba con los borrachos, con los pecadores, con las prostitutas. Porque recordemos cuando aquella mujer que quebró el vaso de alabastro, dice que era un perfume caro, pero ella era una prostituta. Sin embargo Jesús no le importó. Cuando hallaron a aquella mujer en adulterio, de igual manera la trajeron ante él y él no la rechazó. ¿Qué le dijo? Le dijo: ni yo te condeno, vete en paz. Ese era Jesús. Ese es nuestro Dios. Ese es en el que nosotros hemos creído. Su humildad. En Marcos 15 también tenemos 15, 5 y 6. Tenemos otro ejemplo de su humildad. Cuando lo arrestaron, Marcos 15, 4 y 5 dice: otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Dice: mire, estaba siendo acusado y Jesús nomás guardó silencio. ¿Qué tal si hubiéramos sido uno de nosotros? ¿Se imagina? Si yo hubiera sido, yo no sé, me hubiera puesto a alegar con ellos, a querer hacerlos entender. A veces así actuamos nosotros. Cuando sabemos que nosotros tenemos la razón, estamos ahí alegando y alegando hasta que entiendan. Pero Jesús no. Jesús guardó silencio, porque Él era humilde. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos de Él, su humildad. Y no solamente fue humilde, también Jesús, aunque siendo rey y siendo el Hijo de Dios, el Todopoderoso, porque en una ocasión Jesús dijo: mi Padre y yo uno somos. Estaba dando a entender de que son iguales los dos, pero sin embargo Él se sujetó al Padre. Dice en Marcos 10:40, dice: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. En el libro de Mateo dice: sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre, dice, refiriéndose a Jacobo y a Juan, cuando le hicieron la petición de que ellos le dijeron: Señor, cuando estés allá, cuando estemos contigo allá en el cielo, queremos que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y qué dijo Jesús? No, eso no me corresponde a mí. En el libro de Mateo dice: eso le corresponde a mi Padre. Él es el que decide. Siempre Jesús fue obediente a su Padre. Y a veces a nosotros es bien difícil, nos cuesta obedecer,
A veces es más fácil para nosotros decirle a alguien más, o a nuestros hijos a veces les decimos: sé obediente, haz caso. Pero nosotros, si a nosotros nos dicen, no nos gusta, bien difícil. Pero Él nos mostró eso, de que Él fue obediente al Padre. También en Marcos 14:36 dice la palabra del Señor. Decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Él sabía que Él tenía el poder. Por eso le dice: todas las cosas te son posibles para ti. Entonces, ¿usted cree que Jesús, en ese momento que sintió todo el peso de nosotros, de nuestros pecados, porque Él sabía que ahí llevaba el peso de toda la humanidad, no solamente de los que estaban en ese tiempo, sino que de nosotros 2000 años después? Y si Jesús no viene, va a seguir otra generación y va a alcanzar, si ellos buscan al Señor, van a alcanzar perdón, porque lo que Él hizo es eterno. Dice la Biblia de que en el Antiguo Testamento tenían que hacer sacrificios, holocaustos, pero Él fue el sacrificio perfecto para que ya no se volviera a hacer más sacrificios. Por eso Él es el único que merece toda honra y toda gloria, y aprender de Él. Así como Él fue humilde y fue obediente al Padre, así nosotros necesitamos aprender. Y a veces para mí no es fácil decirlo, porque yo a veces digo, yo a veces no soy obediente, más cuando me ordena mi pastor. No es fácil, no es fácil de verdad, pero Dios quiere. Y yo creo que esta palabra es más para mí que para ustedes, porque Dios quiere que yo sea obediente, pero también Dios quiere que ustedes aprendan a ser obedientes. También Él fue humilde, fue obediente, y otra característica que Él tuvo, Él fue un ejemplo de entrega o de compromiso. Y esa es otra característica que Dios me hablaba a mí cuando yo meditaba, porque a veces es fácil comprometernos, es fácil decir sí, ahí voy a estar, es fácil decir yo lo hago, pero Jesús, Él cumplió todo al pie de la letra. Él fue fiel al Padre en todo. Dice en el libro de, estamos en Marcos 1, dice Marcos 1:32, dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Dice que llegó la noche y la gente se reunió para que Él hiciera milagros. Quizás habían andado trabajando todo el día, predicando la palabra, porque Él no paraba. Él, desde que amanecía, dice la Biblia que muy temprano Él se levantaba e iba a orar. Jesús era un hombre de oración, y en la noche quizás era momento ya de descansar, pero Él seguía su trabajo. A veces nosotros decimos: estoy cansado,
vengo cansado del trabajo, mejor no voy a la iglesia, mejor me quedo descansando. Él podía haber dicho eso porque él pasaba a tiempo completo hablándole a la gente. Desde que amanecía hasta que anochecía, ese era su trabajo, hablarle a la gente. Entonces él podía haber dicho, no, ya es muy noche, mejor mañana le seguimos. Pero no. Dice ahí que se agrupó toda la gente y él los atendía. Dice en el libro en Marcos 6:30, dice también, Marcos 6:30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron lo que había hecho y lo que había enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo ni de comer. ¿Se imagina? No tenían ni tiempo de comer. En otra parte de la Biblia dice que sus discípulos le dijeron: Rabí, come. Y él dijo: mi comida es que haga la voluntad del Padre, del que me envió. Se preocupaba más por presentar el Evangelio, así como leímos en Marcos, que él vino a servir en Marcos 10. Así él lo cumplía. Pero a veces para nosotros es bien difícil. Para nosotros el estar, a veces decimos: no, ya fui el martes, ¿para qué voy el viernes? O si no, el domingo: no, pues estamos cansados, mejor llegamos a las 11, ¿verdad? A las 11 llegamos porque para alabarle al Señor. Sin embargo, Jesús no, a él no le importaba. Se imagina que el pastor de repente dijera: no, pues hoy lo vamos a quedar aquí todo el día, el domingo, y no vamos a comer. ¿Nos enojamos? Quizás yo fuera el primero que me voy. Pero sin embargo Jesús decía: no importa que yo no coma, pero tengo que hacer mi trabajo a lo que me enviaron. Y nosotros de igual manera hemos sido llamados a lo mismo, a lo que hizo Jesús, a eso hemos sido llamados. Entonces él fue humilde, fue obediente al Padre, y también él nos dejó un ejemplo de entrega o de compromiso. Dice el libro de Filipenses 2. Vamos a ir a Filipenses 2. Filipenses 2:5. Vamos a ver lo que escribió el apóstol Pablo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es lo que el apóstol Pablo, refiriéndose a Jesús, que nosotros tengamos ese mismo sentir que tuvo Jesús. Dice el 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, refiriéndose a que él podía haber dicho: bueno, yo soy Dios, ¿para qué voy a tomar la forma de hombre? Si se portaron mal, pues ni modo, les toca el lago de fuego. A veces así somos nosotros. A veces cuando juzgamos a alguien, así somos.
y decimos, no, pues se portó mal, le toca su recompensa. Pero sin embargo Jesús no fue así. Jesús dijo, yo voy, yo me ofrezco, le dijo al Padre. Dice la Biblia que Jesús dijo, me preparaste cuerpo. Él obedeció, le dijo, yo voy a redimir a todos los perdidos. Él se ofreció en repuesto de nosotros para Él pagar, llevar sobre sus hombros todos nuestros pecados. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, a Él no le importó ser igual a Dios. Dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se humanizó. Para poder ser el sacrificio perfecto, Él necesitaba humanizarse. Y también para conocerlos y para saber, porque Él pasó todas las dificultades que a veces nosotros pasamos y creemos que nadie nos entiende. Pero Él sintió sed, Él sintió calor, sintió frío. En ese momento que estaba ya para ir a la cruz, dice que Él, dice la Biblia, Él fue a orar al monte y dice que empezó a sudar y su sudor eran gotas de sangre. ¿Se imaginan la presión que Él podía sentir por dentro? Si a veces nosotros con una preocupacioncita pequeñita estamos que ya no aguantamos y decimos, nadie nos entiende. Sin embargo, Él soportó ese peso. Él sabía lo que le esperaba después de salir de ahí. Pero sin embargo, Él sabiendo, a Él no le importó. Fue el mismo Dios el que le dio la fortaleza, y Él es el mismo que nos da la fortaleza a nosotros. En esos momentos difíciles, nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Él, buscarlo a Él. Pero tristemente nosotros, cuando estamos en una situación difícil, lo que menos queremos es buscar a Dios, lo que menos queremos es orar. Mejor nos vamos con la comadre o con el compadre a ver qué consejo me da. O como dice nuestro pastor, con la vecina que ya lleva como 10 esposos, y vamos a decirle a ver qué consejo me da, ¿verdad? Entonces, pero no, el mejor consejo está aquí, en la palabra del Señor. Aquí está todo. Cuando usted sienta una necesidad, una preocupación, vaya a la Biblia, lea la Biblia y permítale, órele primero a Dios y dígale, Señor, háblame por tu palabra, para que usted pueda leer la Biblia y Dios le va a ayudar. Dice el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Aquí Pablo lo vuelve a mencionar. Pablo dice, él tomó la forma de siervo, fue obediente, se humilló, fue humilde. Son cosas que para nosotros es muy difícil, es muy duro, hermanos. De verdad que necesitamos buscar mucho a Dios para poder ser humildes y para ser obedientes y para poder ser un ejemplo a los demás de un compromiso con Dios. Porque es fácil hablarlo, decirlo, pero hacerlo es muy diferente. Es bien difícil. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Eso fue, Dios lo exaltó a Jesús por lo que Él hizo. Y si nosotros nos esforzamos y seguimos a Jesús y no desmayamos, también Él un día nos va a exaltar. Un día que estemos con Él allá en el cielo,
porque dice la Biblia que Él va a regresar por los escogidos. Él va a venir por nosotros. Y dice la Biblia que ahí Él enjugará toda lágrima. Ahí se va a acabar todas las preocupaciones. Ahí vamos a estar felices con Jesús. Esa es la promesa que Él dejó. Y eso es lo que nos tiene que mantener a nosotros con un aliento, para que podamos seguir a Jesús, para que podamos venir a su casa, para que podamos orar, para que podamos leer la Biblia, para que podamos hacer todo lo que Jesús hizo y lo que Él quiere que hagamos, para que nos fortalezcamos en Él, manteniendo la esperanza bienaventurada de que Él va a venir un día. Pongámonos de pie.